Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles, estar con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por estar de manera permanente con nuestra señal, informándose con nuestro noticiero. Vamos a dar paso en esta hora y media, desde luego, a los análisis importantes también de país. Y para este día vamos a analizar precisamente este informe sobre la situación de país 2021, un entorno socioeconómico desarrollado precisamente por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, y para ello pues quiero darle la más cordial bienvenida a el doctor Óscar Picardo, investigador educativo y director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué bueno tenerte acá con nosotros, Óscar. Gracias, Ernesto, es un gusto estar contigo, con Claudio y con la audiencia de Diálogo. Muchísimas gracias. También quiero saludar a Claudio de Rosa, economista. Bienvenido, Claudio, días de no verte. Qué bueno tenerte acá también. Es un placer estar contigo, por supuesto, con el público y compartir en esta mañana aquí con mi estimado amigo Óscar Picardo. Lo que se busca con este informe, que es socioeconómico, porque vemos en la parte social lo que presenta con mayor profundidad el doctor Picardo, y además la situación a veces de empleo, cómo estamos en términos de pobreza, etc. Y por el otro lado hablamos de la parte económica, donde nosotros tomamos datos oficiales. Y sobre eso en algunos casos se hacen algunas proyecciones para tener una fotografía de lo que está sucediendo, por ejemplo, cómo cerró el 2021 y algunas ideas cómo puede proyectarse hacia el 2022, donde nosotros como universidad hacemos un aporte desde el punto de vista académico y no político. Es un informe basado en evidencia, en fuentes confiables. En algunos casos recurrimos a herramientas propias de análisis. Y bueno, ya creo que hemos hecho en total 8 informes. Ya es digamos, un producto que estamos consolidando en la universidad y que se va a quedar de manera indefinida, de estar aportando esta información para la toma de decisiones y sobre todo con un punto de vista independiente y académico, ¿verdad? No, como decía Claudio, no político. ¿Cuáles son los elementos claves que podemos esperar de este informe? Bueno, yo creo que podemos empezar con algo que es, en este momento, incluso las noticias de hoy día, es lo relativo al COVID. Eso, porque incluso el COVID, cómo se desarrolle en esta nueva cepa que está en este momento, el Omicron, podría colocar un pequeño freno en el primer trimestre al crecimiento económico y causar algunos problemas adicionales. No solamente en El Salvador, en todo el mundo. Incluso el Fondo Monetario ha reducido un poquitito las proyecciones de crecimiento para el 2022 a la espera de lo que pueda suceder en el primer trimestre. El país ha tenido un efecto de rebote muy positivo, un muy buen año económico y entre comillas, una vuelta a la normalidad económica muy fuerte. Hay quienes cuestionan el hecho de que no se está generando la calidad del proceso de enseñanza. Sí. Versus el temor de otros que dicen que es mejor tenerlos en casa. Claro, el problema es que son 2 años de confinamiento para niños en ciertos niveles educativos como preescolar y primer ciclo. Hay una necesidad de socialización. Es importante que los niños se vinculen con otros niños. Las perspectivas de crecimiento económico, por ejemplo, para Latinoamérica, el Fondo Monetario la redujo en una forma bastante importante. Y habrá que ver cómo se desarrolla. Es decir, creo que tenemos que ver cuándo va a empezar a ceder esta pandemia, y resulta que lo que hicieron con el modelo matemático en el ICTI, lo que se ve que
a finales de marzo podríamos tener un proceso de reducción. Entonces, digamos, si todo eso sucede como lo predice el modelo, a finales de marzo entraríamos en una fase que la hemos llamado como de control epidémico, y si no hay otra variante y si los datos son reales, entre marzo y junio podríamos estar volviendo a la normalidad prácticamente en febrero, y vemos como la curva empieza a descender lentamente en la línea que está a la derecha. Vemos la fecha 1 de marzo, ¿verdad? Y luego seguirá de modo endémico los niveles de contagio descendiendo. Esto va a depender también de la vigilancia y control epidemiológico, que es, digamos, cuando hay un brote de contagio se pueda contener rápidamente y que no entre otra variante o que no aparezca otra variante, ¿verdad? Si no apareciera otra variante y nos quedamos solo con Omicron, esta sería la foto del futuro inmediato. Digamos, aunque sea leve, puede ser muy probable en supermercados y en transporte. Luego en tiendas de ocio y finalmente en lugares de trabajo. Bueno, parques, playas, puertos... Poco. Es casi nula el Sí, nivel de riesgo que se tiene. Correcto, porque estamos al aire libre, porque las características de Omicron son particularmente diferentes a la variante original. En la columna que está a la izquierda tenemos el parámetro de contagio. Hoy estamos a 2.5, ¿verdad? Un infectado infecta a 2.5 personas, estadísticamente hablando. Eso implicaría que llegaríamos a un total de 89% de la población contagiada en todo lo que va de la pandemia. Me preguntan acá... Y hicimos esta proyección. Como pueden ver, decíamos que podríamos llegar a 133.000 casos en un escenario optimista y a 154.000 casos en un escenario pesimista al 28 de febrero. Estamos hoy a 9 de febrero y ya estamos en 135.000 casos. O sea que nos movemos hacia el escenario moderado o el pesimista, es decir, 142.000 a 154.000 casos con los datos oficiales. Uno ve que ha aumentado y llegamos a un máximo. Y después la curva empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? ¿Por qué empiezan a haber menos contagiados? Por 3 factores hemos identificado. Uno, digamos, en el proceso estadístico la cantidad de vacunados es bastante alta. Entonces hay una inmunidad adquirida por vacunación. Número 2, la gente que se va contagiando con Omicron a los 5 días pasa a un proceso de inmunidad natural, ya no se vuelve a contagiar. Y número 3, las condiciones de esta variante son menos agresivas desde el punto de vista, al comparar con la primera variante de SARS-CoV-2, entonces ya el dinamismo de contagios se empieza a debilitar. En diciembre sabíamos que íbamos a tener un flujo de visitantes altísimo, ¿verdad? Por la fiesta. La lógica elemental, ¿verdad? Entonces de repente no hay pruebas y no hay exigencia de vacunas. Viendo las características de esta variante, yo dije, quizás lo que están buscando es el contagio de rebaño natural, permitir que se propague el contagio para lograr la inmunidad colectiva más rápida. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Sí. Lo obvio es que pusieras algún control sanitario, un mínimo control sanitario, como lo tiene Guatemala. Si tú vas a Guatemala hoy en día, te piden vacuna y te piden prueba, ¿verdad? En las chinamas. ¿Y por qué aquí no estábamos pidiendo nada? O sea, la lógica es que vamos a tener... Contagiémonos y probablemente salgamos más rápido de la pandemia que otros países. O sea, una lógica elemental, pero también con ciertos... Tiene riesgos. Niveles de riesgo, digamos, ¿no? Yo creo que midieron, bueno, hay menos letalidad, hay menos hospitalización, tenemos más del 60% de las personas vacunadas, facilitemos el contagio y vamos a salir más rápido en marzo o abril de
de la pandemia. ¿Correcto o ético, como lo dicen los médicos? Pues es una probabilidad, ¿verdad? Si está bien fundamentado técnicamente, con base estadística, es una probabilidad y una decisión. Entonces, tu hipótesis a la larga te parece correcto, porque si en marzo salimos de esto, pues está bien. Salimos, se reactiva la economía. Se reactiva la economía, claro. Volvemos a nuestras actividades normales, etcétera. Claro. Cada vez poquito a poquito. Sin duda alguna golpeó fuertemente la economía, o verdaderamente la economía, digamos, se preparó a partir del confinamiento para poder de alguna manera tener metas de crecimiento como se prevé que se tengan ahora, producto de lo que no tuvimos de crecimiento. Por lo que va a decir Claudio, y por las cifras que conocemos, el año 2021 tuvo una respuesta muy positiva. Digamos, en crecimiento, en todos los parámetros y aspectos económicos, creo que son pocos los negativos, ¿verdad? Eso depende de muchos factores, de aspectos de política pública, de actitud empresarial. Aquí las empresas asumieron un rol, digamos, muy profesional. La economía tuvo resultados en general muy positivos, pero al mismo tiempo, como en todas cosas, hay algunos que son preocupantes. Entonces, entre los resultados positivos que se tiene, que la economía creció, dato de Banco Central, 10.3%. Fondo Monetario, coincidiendo con la CEPAL, dicen 10%. No entramos a discutir, pero están en un rebote muy fuerte tuvo la economía. Entonces, si bien se habían perdido 71.400 empleos a junio del 2020, que está ahí, desde enero a junio del 2020, después viene con este rebote la creación de 91.590 empleos en el sector privado solamente. Es decir, el sector privado ha tenido una resiliencia y una fortaleza con algunos factores que vamos a explicar más adelante, como es crédito, por ejemplo, que han salido muy fuertemente a trabajar. Pero también en el sector público se crearon 11.710 plazas en este mismo periodo, entre junio y octubre del 21. La inversión del gobierno, que fue alta, ¿ok? El gasto, entre comillas, que uno puede decir excesivo, ¿ok? Sí, pero ese gasto excesivo empujó la economía y a la generación de empleo. Y eso es lo importante. Hay cosas buenas y cosas que necesitan alguna mejoría. Y la otra cosa espectacular, a raíz del aumento de la actividad económica, la recaudación tributaria aumentó 26.9%, ¿ok? Muy fuerte. Y eso hizo que el total recaudado en el 2021 llegara a 20.2% del PIB, de un PIB que creció fuertemente. Déficit en balanza comercial significa que importamos mucho más que lo que exportamos. Es decir, dinero que salió de El Salvador en términos netos. Históricamente siempre ha sido deficiente en nuestro Sí, pero no este nivel de 8.447 millones de dólares salieron de la economía salvadoreña hacia el exterior. Ese es un golpe bastante fuerte. Y ahí habría que mirar con mucha atención. Etiqueta la economía, este estudio y esta proyección puede darle una etiqueta de una economía robusta que tenemos hoy en día como país. A ver, hay áreas que son muy fuertes en términos del sector productivo, está funcionando muy bien, que se va a reducir este próximo año porque ahora hubo un rebote muy fuerte. El próximo año el crecimiento está entre 3.8 y 4%. Sería interesante, pasado estos 3 primeros meses por el efecto pandemia, cómo podemos recuperar lo que se pueda perder, cómo lo recuperamos para, en lo posible, no tener 3.8, sino que llegar a 4 y un poquito más de crecimiento de la economía. Bueno, yo creo que el turismo siempre es un vector importante en la economía, sobre todo porque aprovechás la importancia de los recursos naturales que tiene el país. Muchos son desconocidos, muchos no se han publicitado o dado a conocer. Creo que El Salvador, pese a tener un tamaño pequeño en comparación con los vecinos, con Honduras, con Guatemala, tiene riquezas y factores muy importantes. Entonces creo que hay un paquete muy interesante como para vender el país, y creo que lo importante será garantizar la seguridad, porque eso un turista, siempre que viaja a un lugar,
valora los travel advice que hay, si el país es seguro, si no te va a pasar nada, si no te van a estafar, etcétera, ¿verdad? Y creo que hay que hacer un esfuerzo para garantizar la seguridad de las rutas turísticas que tiene el país. Y como nosotros vamos a comprar en un mercado que es bastante estrecho, en el sentido de que nosotros importamos directamente el que se llama West Texas Intermediate, que es en el Golfo. Ahí vamos a comprar nosotros cantidades pequeñitas, sí. No somos grandes compradores como para poder negociar. Pero es nuestra referencia. Es que ahí es donde compramos. El precio de referencia. Y ahí el precio aumentó a diciembre, durante el 21, de $47 a 71.71, es decir, tuvo aumento de 52.5%. Entonces, ahí nosotros no somos nada más que tomadores de precio. En la constelación del tema, hay un debate ahí, ¿no? De quién predomina más en el ejercicio de la cooperación y su presencia en nuestro medio, ¿no? Lo importante es cómo llegamos a ver este tema de China. Primero que nada, lo vemos en la lámina 27, primero que nada nosotros empezamos a ver que Estados Unidos siempre ha sido nuestro, y lo sigue siendo, el primer socio comercial individual, tanto por el lado de las importaciones como de las exportaciones en general. Nuestro principal socio comercial como grupo, como región, pasó a ser Centroamérica y Panamá, cuando se empezó a dar este cambio, en el 2019. ¿Y por qué? Porque las relaciones comerciales se empezaron a fortalecer y empezó a haber más comercio internamente. La gran pregunta es, en Estados Unidos más o menos se puede vivir con este déficit porque tiene una fuente fuerte de financiamiento. Y en China, ¿qué tenemos? Solamente la sanidad. Entonces, la sugerencia, ni siquiera recomendación, sugerencia que hay aquí, es negociar un acuerdo comercial con China para reducirlo. Claro, uno podría estar diciendo, quiere acercarse más a China, alejarse más de Estados Unidos, ¿cómo es esto? No, pero es que el problema, esto no es sostenible, es decir, no podemos tener una salida tan grande de recursos anualmente hacia China. ¿Como economista te atreves a recomendar con quién mejor irnos como país? No. Son dos cosas totalmente distintas. Con Estados Unidos hay que mantener las relaciones. Yo creo que es sumamente prudente acelerar algo que no hemos logrado, que es vernos como región, ¿verdad? Tenemos muchas dificultades, estamos muy fragmentados. Cuando no es Honduras es Nicaragua, cuando es Guatemala es Costa Rica. Y eso creo que hace muy complicada la gestión económica para negociación comercial con las grandes potencias. En conclusión. Y hay que agregar, del PIB mundial, Estados Unidos produce el 25% y China el 17%. Por consiguiente, no podemos divorciarnos de estas dos grandes naciones. Hoy está con nosotros en esta parte Romeo Auerbach, él es diputado del partido Gana. Él es presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Por cierto, entiendo, vas el fin de semana de viaje, ¿no? Claro. A Houston, ¿no? Va a promocionar ya de nuevo este modelo de... A consultar más. A consultar más. Sí. Todavía hay más consultas en esto. Tú eres un hombre muy conocedor del tema. Un poquito. ¿Qué es lo que hay que consultar? Cuéntame. Lo que hemos hecho, buenos días a los televidentes de Grupo Megavisión. Gracias a ti por la invitación, Ernesto. La implementación de este voto sea un éxito, creo que debe ser un voto electrónico. Y el voto electrónico se puede dividir en dos: presencial, digamos en maquinitas que tú pongas en los consulados, y remoto, que la gente lo tenga en sus teléfonos o en sus computadoras. Algo así resumido. Ok, hay un debate ahí que muchos, digamos, cuando se pone a prueba el tema de la seguridad, ¿no? Sí, no, definitivamente debe ser un sistema auditable, transparente, que puedan participar, como lo dice la Constitución de la República, todos los partidos políticos, está la Junta de Vigilancia, pueden participar para auditarlo, y hoy en día pues es fácil auditar. Nosotros como asamblea les queremos dar una ley en la cual casi no tengan un margen ellos de decidir si lo hacen de la manera A, B o C, sino que lo hagan de la manera que sea la más fácil para los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, y eso es lo que hay que meter. Metiendo eso, simplemente hay que apoyarles también financieramente al tribunal. Ya lo hemos platicado al interior de
de la Asamblea Legislativa van a necesitar tener los fondos como para licitar tecnología y todo lo que necesiten. Y no es tan fácil desplazarse de un estado a estado. Por eso te digo, Ernesto, que tiene que ser, si va a ser en la modalidad del voto electrónico, tiene que ser presencial, que sería con maquinitas en los consulados para que el que quiera hacerlo, como quien dice, en persona, ¿vea? Y remoto. Va a tener que decidir las personas al menos 6 meses antes qué modalidad van a querer. Y remoto, para que me entienda la gente, que esa es mi preocupación. Yo sé que de la Asamblea y del Presidente de la República también es que para las elecciones del 2024, Ernesto, en donde esté un salvadoreño, en cualquier rincón del mundo que esté, pueda desde un dispositivo votar. De acuerdo. Mira, para este tema, solo te voy a decir que en el combustible, y tú te acordarás, quizás la gente más joven no, pero tú y yo nos acordaremos que el combustible inclusive hace cerca de 20 años anduvo mucho más caro que esto. Claro. A $5 claro el galón. Llegó a 5. Entonces no es una cosa que maneje o dependa del gobierno. Tito, acerca de esta propuesta que sometiste a consideración de la Asamblea Legislativa y que no ha tenido también la recurrencia de el tratamiento respectivo, ¿no? No, yo Solo creo se introdujo, pero sí, no ha tenido estudio en la comisión. No, fíjate que la pieza, lo voy a decir lo más fácil de entender a la gente. Hace 5 años, Ernesto, eso no lo hemos hecho nosotros, se aprobó una reforma a la ley de pensiones para que la gente pueda pedir como anticipo hasta el máximo 1/4 parte de su saldo de la cuenta de ahorro de pensiones. Era una trampita disfrazada, le digo yo, porque entonces a la hora, hoy estamos teniendo los problemas ahorita, porque hace 5 años podían retirarlo los hombres de 55 y las mujeres de 50. Hoy ya están en edad de retiro, Ernesto. Por eso la presenté la pieza. Entonces hoy resulta que no se pueden retirar porque solo hay 2 opciones. O devuelven el dinero, que no lo va a hacer nadie, Ernesto, nadie lo que pide un anticipo se va a venir a sacar su dinerito después para que le den su pensión, o trabajan 5 años más. Entonces me parece que fue una reforma perversa e injusta. Fue quizás demasiado atrevido poner fecha, ¿verdad? Porque dijeron que en septiembre se anuncia, que en tanto tiempo y en noviembre... Yo creo que en honor al presidente lo que hay que entender es que el presidente, Ernesto, hasta mucho hace porque se involucra personalmente en todos los temas y así tiene que ser. Pero no es fácil en el tema de pensiones. Creo que el equipo que tiene la I también tiene que acordarse que es una promesa que hicimos de campaña y presentarla lo mejor posible a la población. Ok. A ver, cuéntame un poco tu rol en la Comisión Especial de Investigación de Fondos ANG y sobre todo la última que sin duda alguna despertó muchas, pero muchas críticas por la forma, el mecanismo, no sé. A ver. Fíjate, ¿cuál es tu impresión ahí? Yo tuve una participación nada más, porque inclusive tenía una emergencia que me tuve que levantar un rato bastante largo de la comisión, pero yo te quiero hacer un resumen que va en 2 vías, Ernesto. El primero es decirle a los salvadoreños que nos escuchan que nosotros no estamos investigando en esa comisión a los estudiantes de la UCA, ni estamos investigando a los maestros de la UCA, ni a los graduados de la UCA. Porque yo vi que se hizo pues una tendencia de Orgullo UCA. Eso a mí me agrada porque es una universidad grande, una de las universidades más grandes del país. A mí me hubiera preocupado ver un hashtag Orgullo Oliva, porque ahí sí vamos. Nosotros estábamos investigando personas que han hecho un uso un poco oscuro, y esta es la segunda aterrizaje de la pregunta que me haces, y te lo voy a dejar lanzado y que la gente lo entienda así. Del dinero que les dieron, $24 millones, el padre Oliva se encargó de decir que no les dieron dinero a la UCA, pero sí le dieron a la UCA, abrían la cuenta a la UCA, él firmaba, claro, un dinero que se maneja aparte, con convenios con el Ministerio de Educación. Pero imagínate, uno de esos dineros, que fueron casi $3 millones, se los dieron, y el título del programa se llama Diseño e Implementación de la PAES. Está bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que yo he visto? Que inclusive estoy sopesando con abogados de mi partido, ver si pongo un aviso en la fiscalía, porque lo que hicieron, y aquí voy a explicar porque hay población que no quiere entender o está en otra sintonía, es que en ese mismo programa decidieron imprimir también en ese programa los folletos de PAES, el examen, ¿me entendés? Entonces, ¿y dónde decidieron, Ernesto, imprimir eso? En la UCA. Y ahí, solo ahí están evadiendo la ley de licitaciones, porque le dieron para un programa que se llama diseño y logística, lo que tú quieras, pero decidieron imprimir en el mismo taller de ellos.
Ok, mira, ¿qué pasará con el dinero de las personas que no van a alcanzar a cumplir con el tiempo para jubilarse? Gracias, Ernesto, dice don Eliseo Ramos. La ley actual inclusive dice se les tiene que devolver. Mira, este tema es amplio, es sensible, hay muchos comentarios y yo realmente el tiempo se nos fue. No, yo lo sé. Y quizás te invito más adelante para que hagamos un pool. ¿Vendrías también junto con otros diputados de otros partidos para hablar de ese tema? Tú eres un hombre muy abierto a debatir. Es mi obligación, soy funcionario público ahora. Te invito. Claro que sí. Va, ok, lo voy a preparar más adelante. A todos y cada uno de ustedes que expresan su aprecio por este medio, por este programa, este servidor, muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco muchísimo. Hemos querido tocar este tema porque sabemos lo sensible, como bien dice Romeo, que es el tema de las pensiones. Pero me comprometo a tocarlo más adelante. Gracias, Romeo, nuevamente. Gracias por la invitación a ti, Ernesto, y como siempre, bendiciones a todos tus televidentes. Así es. Arriba, mi gente, ya hagan listo todos sus talentos para poderles llevar a ustedes esa energía vibrante para poder pasar una buena mañana. Así es que, gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.